Bienvenidos a Teatro y Cosas. Yo soy Victoria y ando dando vueltas por este arte hace unos años. Ensayé, actué, estudié, trabajé. A veces estoy en escena, a veces estoy detrás de escena. En este tiempo me hice preguntas y formulé algunas teorías. Algunas las comprobé, otras no, otras están por verse. Y así surge esta idea: destinar un momento para reflexionar sobre nuestro arte y conocer miradas diferentes. En este espacio vamos a hablar de teatro, de técnica, de movimiento, de espontaneidad, de cuerpo, de burocracia, de historias, de ideas, en fin, de teatro y cosas. En el capítulo de hoy, teatro e improvisación, el arte de crear en el momento. Hoy estamos con Kevin Batalla, improvisador, docente de improvisación, director, entre otros proyectos de El Coliseo. Y vamos a hablar de improvisación. Bienvenido, Kevin. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero que se me ocurre, como para arrancar a hablar, es algo que te escucho decir en las funciones y me llamó mucho la atención, que contrario a lo que pareciera que dice la palabra improvisación, es una técnica que se entrena. Sí. ¿Qué se entrena? Bien, se entrenan un montón de cosas. Partiendo por la base, la improvisación es crear en el momento historias, jugar con la escucha, con la aceptación, con otras personas. Y eso es un poco lo que se entrena. Uno cuando piensa en improvisación, piensa mucho también en como que es algo así nomás, que sale sin pensar. Y en realidad, la técnica de improvisación en teatro es todo lo contrario. O sea, si bien es cierto que es todo sin guión y sin nada previo, sin ningún acuerdo previo, lo que tiene de lindo es que se usa todo. Todo. Los silencios son importantes, lo que proponen los compañeros es importante. Entonces, lo que se entrena es justamente la técnica para tener un montón de herramientas y crear historias que tengan sentido, que pase algo, que sea teatral, que sea interesante la forma de contar. Y son un montón de recursos que uno va adquiriendo y que va encontrando. Por aparte, cualquier rama teatral que estudies, ya sea clown, mimo, lo que sea, todo sirve dentro de la impro. Entonces, lo que trabajo yo primero es la aceptación. Toda impro, para que avance, para que no quede estancada, se trata de que cada cosa que se dice es una verdad escénica. Entonces, jugamos a aceptar toda propuesta que nos traen. La escucha, y con la escucha no solo me refiero a lo que se dice, sino también a lo que se hace. Si yo, por ejemplo, como trabajamos con objetos imaginarios, si yo, por ejemplo, hago que estoy en una mesa sentado y viene una persona y la atraviesa, es que no tuvo la escucha suficiente de lo que estaba sucediendo. El trabajo en equipo, el liderazgo también, el respeto por las propuestas ajenas y propias, que también venimos con algo muy inculcado que va pasando con el tiempo, que nos van moldeando de alguna manera a qué está bien, qué está mal, a qué hay que tener de vergüenza, qué no. Y tenemos el no muy incorporado en general. Entonces, hay algo de esto de respetar las propuestas propias. Si dije algo, jugarlo a fondo. Aunque me parezca una estupidez lo que dije, se juega a fondo. El error también. El error en la impro es súper valioso porque no hay error. Todo se puede justificar, todo se puede transformar. Y aprender a... Sí o sí vamos a equivocarnos porque estamos creando todo con otras personas y estamos creando historias en el momento. Entonces van a haber errores, pero aprender a capitalizar eso, a divertirse con eso, también es algo que hay que trabajar y hay que trabajar un montón. Claro. Entonces hay muchísimas herramientas, muchísimas cosas que se estudian. Después hay recursos teatrales, formas de contar, realmente es infinito todo lo que se puede aprender dentro de la impro. Hay muchas ramas también de la impro. Dijiste un montón de cosas que me interesan un montón. Me voy a hacer así como una parte de ramas de la impro para preguntarte después. Pero antes quiero volver a algo. Me interesó un montón. Primero dijiste lo de los liderazgos que se entrenan también en la impro. ¿Cómo es eso? Bien, en la impro tenés que llevar la historia adelante. Por lo tanto, tenés que tomar decisiones. Sí. Y es eso, es tomar decisiones en realidad. A eso me refiero con el liderazgo. Para que la historia avance, para que pasen cosas, tenés que tener una decisión, tenés que llevar adelante las cosas que suceden
Y eso es parte del liderazgo, de creerse lo que estás haciendo y de hacerles creer a los demás también lo que estás haciendo, de que tomen la confianza, tanto en lo que vos decís como vos confiar en lo que el otro dice. Claro. Entonces, es algo que se trabaja. Es algo, la impro también tiene algo muy lindo que es para la vida en general, porque después hay un montón de recursos que uno va aprendiendo, de herramientas que si después las aplicas en la vida también te hace salir del lugar cómodo, te hace conocer otras formas de relacionarte. Pasa mucho cuando vas a un festival de impro en otros países, que yo por suerte pude ir a varios, y hay gente que la conoces en ese festival un ratito y solo por saber la misma técnica, por manejarse de la misma manera, por conocer todo este mundo, terminás amigo, casi hermano en 2 días. Entonces, eso también es muy lindo y va muy de la mano de esto del liderazgo, de llevar adelante las propuestas, las ideas. Y además sigue abonando esta idea de que la improvisación, lejos de ser algo que se deja al azar, es algo que se decide y se actualiza todo el tiempo. Totalmente. Que es más el poder como de la hora y de la decisión que tomé ahora y que una cosa librada al azar. Sí, porque uno piensa qué fácil sería en subirse al escenario y decir cualquier cosa. Claro. Y en realidad, si decís cualquier cosa, se empieza a caer por todos lados también, porque no hay nada que lo sostenga. Entonces sí, se busca que todas las herramientas, que todo lo que se va aprendiendo sea para justamente tener una solidez. De hecho, hay una palabra dentro del impro que es la plataforma, que son 3 preguntas. Es ¿quién soy, dónde estoy y qué estoy haciendo? Okay. Si respondemos desde el principio esas 3 preguntas, ya tenemos una base sólida para que después la historia se pueda ir a cualquier lado, incluso flashback al pasado de los personajes, salto temporal a futuro, cambios de escena, todas esas cosas. Sin esas 3 respuestas, medio que se cae, porque no sabemos todavía qué estamos jugando. Claro, sí. Muy interesante eso, está buenísimo. Me quedé pensando en todas las veces que los vi hacerlo y claro, es fundamental, porque aparte por un lado son muchas decisiones para pensar en el momento, por otro lado también esto que vos decías, ¿no? Es como que hay poco lugar a juzgarme a mí mismo, porque ya lo tenés que responder. Sí. Y eso me imagino que eso para la vida también sirve mucho. Sí, sirve un montón, sí. Sí, a trabajar, vivir el presente también, ¿no? Como que muchas veces nos agarra la ansiedad por estar pensando 3 pasos más adelante de lo que va a pasar y acá es presente puro. También porque si pensás en qué podría pasar en la historia, entró otra persona, dijo algo diferente que cambió ya toda la historia y tenés que descartar en el momento. Y eso también es un laburo que no es fácil y que conlleva mucho error, mucho aprendizaje, mucha frustración. Pero cuando aprendés a jugar con eso es liberación total. Claro, me imagino. Porque además lo estoy linkeando también con esto que vos decías de tomar el error, qué sé yo, mientras yo estaba pensando, capaz que vino uno y cruzó mi mesa, y decís, esto acaba de pasar, se impone. Y además, esto de, por un lado, no poder planear distintas estrategias para que todo vaya como mi idea dice, y por otro lado, amigarme con el error mío, de otro, de todos. Sí, es dejar el ego de lado también, que eso es lo difícil. Eso es re difícil. Y el ego es uno de los enemigos más grandes de los improvisadores. Sí, ¿no? Sí, porque tenés que trabajar en equipo sí o sí, si no, no funciona. Claro. Y es un camino, me imagino que parte del entrenamiento, esto que vos en algún momento decías que puede ser frustrante, porque, claro, si yo soy re gracioso, ¿no? Sí. Bueno, pasa mucho de gente que... Hay gente que viene a los talleres de impro para desinhibirse, para aprender a trabajar la creatividad. Hay otras personas que vienen porque, justamente lo que vos decías, soy re gracioso, entonces en esto me va a ir bien, y de golpe te das cuenta que no se trata de hacer el mejor chiste o de ser súper creativo. La impro es construir una buena historia, y para construirla hay que estar presente a todo lo que está pasando y muy abierto, con mucha apertura a lo que vaya sucediendo. Entonces, sí, pasa eso de golpe de darse cuenta como, quise meter el chiste y acá no entraba, estuvo forzado. Claro. Y la realidad es que cuando estás viviendo el presente y cuando jugás, el humor aparece solo.
Y la gente también perdona mucho, entendiendo que es creado en el momento, entiende ese error como parte del juego y también lo hace que sea más divertido. A veces incluso cuando lo aceptan y lo agrandan y la gente lo agranda, después es más divertido incluso que si hubiese salido bien. Exacto, totalmente. Sí. Te iba a preguntar también qué lugar tiene el resultado. ¿El resultado en qué sentido? ¿En la competencia, cuando jugamos en competencia, o en la historia? En las dos cosas. Okay. Bien, en la impro en general pasa que a veces hay muchos tipos de espectáculos de impro, ese es el tema. Tenés espectáculos de impros cortitas, tenés espectáculos de long form se llama, que son historias largas de 15, 20 minutos, 1 hora. Cuando son historias cortitas, es probable que alguna no haya salido tan buena o que haya alguna cosita. Y ahí hay que soltar en el momento y no pasa nada. Van a haber un montón de historias más, no pasa nada. Cuando es una historia larga que hay que sostener, hay que recordar, ahí es necesario también todo un trabajo previo muy grande, porque son muchas las cosas que hay que tener presentes. Y el resultado, yo como resultado busco que la gente se lleve algo, que ya sea por qué buena historia que contaron, o esto me emocionó, o qué interesante lo que contaron. Siempre busco eso, o así sea solo que se vayan olvidándose un rato de todas las cosas que pasan afuera. Ese es para mí el mejor resultado. Después, si la historia fue mejor, peor que otras veces, nada, un poco en eso relajo de que es impro y que van a haber funciones mejores, van a haber funciones peores. Siento que con el tiempo ya hay un piso, de todas formas. Claro. Y en general la gente lo disfruta mucho, entonces yo siempre me voy contento. Yo he visto por lo menos 2 espectáculos tuyos acá haciendo las luces en la pausa, muy diferentes. Uno era más de historias largas, que a mí me sorprendía. Digo, mirá cómo lo conectaron con lo que lo tenían que conectar media hora después. Y aparte de mucha comunicación, eran 2. Y bueno, 2 genios los 2. Y todos los recursos que había al servicio de una historia, es como que parecía que vos decís, pero esto ¿cuándo va a tener que ver con...? Y la llevaban a que tuviera que ver con el disparador que tenían que usar. Y en el Coliseo, que es más de estas historias más cortas, ¿no? Sí. Eso que me quedé pensando como, que realmente hay un montón de posibilidades. Y de lo que vos decías del otro, de todo esto, como yo hago las luces, hace un tiempo, esto no es una pregunta, esto es algo que te voy a contar, una infidencia. Escuché a alguien del equipo decir que genio Kevin no solo es muy gracioso, sino siempre hace brillar al otro. Mira, qué lindo. Y realmente hay algo de eso que se notan, primero tu calidad de persona, pero tus años de improvisación, de técnica y también de capitán en el Coliseo. Así que nada, eso era así. Gracias. Para que vos sepas. Sí, yo creo que hay algo que es justamente eso. En el Coliseo yo soy el director, pero también todas las personas todo el elenco del Coliseo son exalumnos. Los 14 que son parte del elenco son todos exalumnos y exalumnas. Y hay algo que sí, yo siempre les bajo, sobre todo ahora estamos jugando en competencia con otras escuelas, que no sabemos cómo juegan las otras escuelas, no sabemos. Si bien siempre hacemos un ensayo previo para conocernos más que nada, porque hay algo de la grupalidad que es necesario. Lo que siempre les bajo es, no traten de tapar, no traten de ser más graciosos que sino traten de contar buenas historias junto con el otro equipo. Y me parece que de ahí es donde está la clave para que salga bien. Si jugamos a brillar uno, sí, qué gracioso, qué divertido, qué... Claro. Pero la historia, a mí yo por lo que entré a la impro fue porque me encantan las historias, me encantan las formas de contar historias diferentes. De hecho, tengo un taller que se llama 1000 maneras de contar una impro y trata de eso, de recursos teatrales diferentes y de crear recursos en escena, que es dificilísimo. Sí. Y lo que busco es eso, como que la historia esté buena, más allá de que por ahí, con otro espectáculo que tenía, yo mezclo todo, perdón, pero se me va... Perfecto. Tenemos otro espectáculo con otro grupo que se llama Los Paquidermos, que
siempre lo hacemos con un invitado o una invitada diferente en cada función. Y somos 3 que contamos 3 historias. Al público le pedimos al principio, para empezar la primera historia, un lugar. Se busca un protagonista muy claro de esa historia y el resto son muchos personajes secundarios. Para la segunda historia, de todos los personajes secundarios, la gente elige uno y vemos la historia de ese personaje secundario, que puede ser antes de donde se lo vio en la historia anterior, en el momento exacto en el que se lo vio en la historia anterior o después. Mucho antes, mucho después, eso es libre y es según lo que nos pinta en el momento. Y para la tercera lo mismo, ¿no? Se elige un tercer personaje secundario. Para que esto funcione, primero hay que tener mucha memoria, porque ya sea, si nos vamos al pasado y al pasado, si vuelve a aparecer un personaje de las otras historias, tiene que ser más joven y todavía hay cosas que no le pasaron. Entonces, todos los datos que se dicen hay que estar teniéndolos en cuenta, pero también improvisábamos con una persona diferente cada función. Y no sabemos lo que va a pasar ni para qué lado va a ir. Entonces, sí buscamos dar el lugar a vamos a jugar a tu juego, vamos a ver tu forma de improvisar, vamos a acoplarnos a esa forma de improvisar. Nosotros tenemos nuestro estilo, obviamente, y es imposible soltarlo del todo, pero sí siempre buscando que quien venga se divierta, la pase tan bien como la pasamos nosotros y que brille de alguna manera. Y eso fue un entrenamiento muy grande también de aprender a que para que la historia funcione hay que jugar el juego de la otra persona. Y si la otra persona encima también quiere jugar a tu juego, se retroalimenta y es algo hermoso. Sí. Y además nunca hay algo que en eso, en aceptar el juego del otro y que el otro también entre a tu juego y armen un tercer juego. Totalmente. Hay algo que es inagotable porque todo el tiempo se actualiza. Se vuelve más complejo en el sentido de que tiene más capas, más posibilidades de jugar. Y eso también lo está pasando ahora en el Coliseo, que todo el grupo, el elenco que hizo el torneito pasado de 2 meses, son gente que viene laburando junta hace 7 meses. Entonces, y bajo mi dirección. Entonces sí, es con mi manera, con mi visión, con mi forma. Y ahora, trayendo gente nueva, también en los ensayos vamos descubriendo como, mirá qué bueno esto que hicieron y cómo encararon de otra manera este juego que nosotros lo jugamos de esta manera. Claro. Y también es como, y es un poco la búsqueda también, ¿no? Generar comunidad, conocernos, ver los juegos de otras escuelas, que de acá salga mañana otro grupo porque 2 de una escuela se llevaron bien con 2 de otra escuela y decidieron armar algo juntos, como que crezca para todos. Porque aparte acá no es tan conocida la impro. Como mucha gente le contás que hace impro y te dice, stand-up. Y es re diferente. Pero es el error más común de la gente, como que asocia stand-up con impro y en realidad no tiene nada que ver. Nada que ver. De hecho, en el stand-up está todo mucho más planeado, con cronómetro, tiempo y todo, y acá es... con todo este entrenamiento, todo lo contrario, se va actualizando en el momento todo el tiempo. Y vos dijiste, espera porque te quiero hacer muchas preguntas. Hace un ratito vos dijiste que entraste a la impro porque te gustaba contar historias. ¿Cómo fue tu camino? ¿Cómo te acercaste? ¿Qué te hizo quedarte? Yo hacía teatro con un grupo de amigos que todavía siguen siendo mis amigos. Hace mucho tiempo, en el 2007 fue esto. Hacía teatro y pegué muy buena onda con uno de los chicos del grupo. Y todo el tiempo con él era proyectos, como escribamos un guión, hagamos una obra, hagamos todo el tiempo. Claro. Y un día vimos un espectáculo de impro de Mosquito Sancineto, que fue uno de los precursores de la improvisación acá en Argentina. Nos voló la cabeza y empezamos a ir todos los sábados. Y lo que tenía Mosquito era que al final hacía un juego en el que le pedía a gente del público que pase y si pasabas te daban una entrada gratis. Empezamos a ir todos los sábados. Claro, ya en el elenco estable. Y hubo un momento en que un productor nos dijo, chicos, tomen entrada gratis, no pasen más porque parece armado ya esto. Claro. Y ahí dijimos, bueno, armemos nuestro grupo de impro. Y empezamos a investigar. En ese momento todavía no habíamos estudiado con nadie, sí hicimos teatro en el San Martín, hicimos teatro en un grupo de barrio. Pero empezamos a averiguar, primero buscando programas de televisión. Había uno que se llamaba Whose Line Is It Anyway, que lo pasaban por Sony, que era espectacular.
Y de ahí sacamos muchos juegos y muchas ideas y fuimos descubriendo en los ensayos cosas de la técnica sin saber el nombre. Como por ejemplo, tratemos de no pisarnos cuando hablemos, o fíjate que acá me dijiste que no y esto no conviene porque se quedó estancada acá la historia. Y después fuimos entendiendo lo que era la escucha, la aceptación. Claro. Cuando dimos nuestro primer show, nos contactó Feni Ortali, que era un improvisador argentino, y nos invitó a ver un show de él. Y ahí nos dimos cuenta que se estudia la técnica y nos anotamos en una escuela y ahí fue a estudiar con todas las personas posibles y yo me enamoré de la impro. En ese momento fue eso, hacer teatro pero jugando al mismo tiempo y sin tener que acordarme de nada. Era perfecto para mí, era perfecto. Pero a la vez te tenés que acordar de muchas cosas. Te tenés que acordar de muchas cosas, pero es del momento, ¿no? Tenés que estudiar el guión y tiene que salir tal cual. Y tenía eso del teatro que a mí me conflictuaba de lo repetitivo y de que me gustaba, pero al mismo tiempo como que llegó un momento en el que era como, bueno, ya lo hice mucho tiempo y ya me aburrió. Claro. Busco otra obra. Ya la hice, me aburrió. Y así, y con esto es algo que ya no sé cuántos años son, desde el 2007. 17, 18. Y es siempre nuevo. Cada función es algo nuevo. Y también eso, buscar desafiarme, buscar no caer siempre en los mismos lugares, tratar de contar de maneras diferentes, siempre es un desafío porque obviamente con tantos años hay mañas, pero siempre trato de buscar, aunque sea hacer algo que nunca haya hecho, que me saque totalmente del lugar, es algo que a mí me divierte mucho y sorprender a las personas con las que improviso hace mucho tiempo también es algo que me divierte mucho. Sí, además me imagino que esa chispa de lo nuevo, lo que hasta ahora no probé en ese sentido de lo nuevo, es fundamental en esta disciplina, porque es como que si te acostumbras... Y se vuelve... Yo creo que pierde la gracia, y no solo para las personas que están actuando, sino también para el público. Cuando ves algo improvisado y vas a verlo 2 o 3 veces y hacen algo similar, el mismo chiste, el mismo... Ahí es donde empieza la duda. Por eso yo trato de que siempre en mis espectáculos, por lo menos, que no hayan repeticiones, que no hayan cosas... Si aparece un personaje similar a otro, bueno, pero la historia es totalmente diferente. Claro. Entonces, que siempre hayan cositas nuevas. Sí. Qué difícil. Es difícil. Muy difícil. Es difícil, pero es lo que más me divierte. Claro, y me imagino, porque además había esto, es esa adrenalina que te convocó al principio, además, me imagino también. Decías que hay muchas ramas de la impro y como que hay muchos estilos, muchos... ¿Cómo es eso? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, por ejemplo, los 2 espectáculos que viste son súper diferentes. Sí. Y, como te decía, tenés impro, el pidatema se llama, que es cuando se le pide al público un estilo, un título, es con mucha interacción del público, suelen ser historias cortitas, con juegos o con estilos, pero son dinámicas que se hacen en poquito tiempo, 4 minutos, 5 minutos. Después está el long form, que son historias más largas, y dentro del long form hay muchas formas también diferentes. El espectáculo que te conté hace un rato es un long form, son 3 historias de 15 a 20 minutos, y en la última se llama Improvisadores con Memoria de Elefante, y tratamos de unir todas las cositas que fueron quedando sueltas. Después hay impro musical, hay impro con mimo, entonces por ahí es sin hablar, pero toda una escena con mucho juego corporal de mimo. Realmente hay de todo, y algo que se estuvo dando en los últimos años es la mezcla del teatro guionado con la improvisación. Hay muchos espectáculos donde tienen la temática o tienen más o menos hacia dónde tiene que ir, cómo tiene que empezar y cómo tiene que terminar, pero la mitad es toda improvisada. El que viste vos, el de nuestro Uroboros, también tenía una parte teatral que le escribimos nosotros y una gran parte, la mayoría, que era improvisada y era toda una sola historia durante toda una hora. Sí. Que trabajamos ahí y también eso, la profundidad de los temas.
que ahí también es donde se abre otra rama, porque generalmente uno linkea la impro a la comedia. Sí. Y no necesariamente. Eso te iba a preguntar. En Uroboros jugábamos Sí. con las dos cosas. De hecho, me acuerdo de una escena que hicimos que fue los dos llorando, que se moría el padre de Te ella. iba a decir si era esa, sí. Me acuerdo. Que después gente del público me dijo, no, lloré un montón. Y es eso también, lograr emocionar al punto de las lágrimas, de la risa incluso, pero lograr emocionar al público con algo creado en el momento también es algo muy fuerte y muy lindo de lograr y que no es simple también. Entonces es donde todos estos años de laburo Uroboros para mí fue un laburo hermoso, donde todos estos años de laburo se vieron volcados en 4 funciones que para mí fue algo muy grande y muy lindo. Y también escribir nosotros nuestra propia obra, que nunca lo habíamos hecho, también fue como una mezcla de un montón de cosas. La primera función estaba re nerviosa. No, yo me acuerdo mucho porque de esa función que se moría el padre, era como, yo también tenía asociado más la impro al humor. De hecho, te iba a preguntar si me acordaba de esa vez, pero digo, si siempre tiene que ir por el humor. Y es como que cuando iba pasando esa historia es como, esto es re triste. Y había algo también de que lo hacían con mucha verdad. Me parece que ahí hay algo clave también, que permite contar cualquier historia porque está de verdad. Sí, hay un ejercicio que doy en mis clases, que lo di siempre en la primera clase, que nació de una nota de Facebook, cuando existía Facebook, cuando existían las notas, de una nota de Facebook de algo que escribí que se llamaba Somos niños que olvidaron. Y de lo que habla justamente es de eso, de lo que te contaba antes, de cómo nos van moldeando, de cómo vamos creciendo con cada vez más vergüenza a ciertas cosas, y cómo los niños cuando juegan a fondo. Por ahí están jugando a ser doctores y no tienen ni idea de lo que hace un doctor, pero lo juegan creyéndose doctores. Y eso es lo que hace que ese juego funcione y sin miedo a la mirada ajena también. Porque cuando sos niño está permitido jugar. Claro. Y en la primera clase, ese es el último ejercicio de la primera clase siempre, de cualquier curso que den, no importa si es para iniciales, para avanzados, es un ejercicio que doy siempre sí o sí. Porque lo que les pido es que vuelvan a ser niños, que vuelvan a jugar sin esa mirada externa, que estamos todos en la misma, jugando a lo mismo, creando historias en el momento y que se crean todo lo que están haciendo. Si no se lo creen, va a salir a medias. Entonces, para que el juego sea efectivo, para que funcione, para que llegue, para que emocione de cualquier forma que se pueda tomar la emoción, primero se lo tienen que creer. Si se lo creen, va a llegar. Entonces sí, jugamos y Andre, que es mi compañera, jugamos de la misma manera y es eso, con mucha verdad en todos los personajes. De todos los personajes que hacemos buscamos que sean desde un lugar de esta persona podría existir. Sí, total. Sí o sí. Claro. A ver, un día nos toca hacer de extraterrestres con algo y bueno, obvio, pero incluso que este extraterrestre podría existir en este mundo, que no sea totalmente volado. Claro, y hay algo que es verdad que se nos pone muy en juego porque cuando crecemos estamos más atentos a la mirada de afuera y esta cosa contradictoria que tiene venir a exponerme, pero que no me importe tanto la mirada de afuera. Pero hay algo como de que si nace de vos, de tu juego, de tu imaginario genuino, esto es creíble porque sale de verdad de vos. Entonces este es mi extraterrestre. Sí. Y todo lo que traemos a escena, aparte en la impro, es con lo que conocemos, con lo que sabemos. Aparecen muchas revelaciones también, ¿no? De qué preceptos tenemos, de cómo juzgamos a ciertos tipos de personajes. Porque incluso haciendo al personaje más alejado a tu forma de pensar es la forma en la que vos ves a ese personaje. Sí. Entonces siempre hay mucha verdad en la impro, en lo que traemos. Claro. Después, el cómo lo juguemos y hasta dónde me animo, qué tan a medias lo hago, qué tan a fondo lo hago el personaje, ahí es donde uno termina creyéndoselo desde afuera. Claro. Esto que decís se me ocurre que también puede ser para quienes no se los sorprenda este cambio, autoconocimiento. También como que, mira, yo no sabía que pensaba eso. Sí, es que creo que hay autoconocimiento y también hay
un cambio de, ¿cómo se dice? De paradigma. Porque también al aprender a trabajar la aceptación, al aprender a estar con una apertura mental más amplia a todo lo que pueda suceder, también empezás a descubrir otras cosas que por ahí estaban y no las tenías presentes. Y que muchas veces frente a la negación y frente al decir que no primero porque es lo más fácil y es quedarse en el lugar cómodo, cuando aparece esa aceptación y cuando empezamos a ver otras maneras, es como, ah, mira, que esta parte de mí no la conocía y aparecen otras cosas que también son autoconocimiento. Y otra pregunta que tenía es, ¿qué lugar tiene, me imagino que importante, la observación propia y del entorno de quienes nos rodean? Total, o sea, es un lugar importantísimo. Y yo como docente aparte y como director, tengo que estar también leyendo muchas cosas. Dentro de la lectura de las impros, de lo que está sucediendo, de para dónde podría ir, de qué cosas funcionan, qué cosas no, también como docente apareció otra lectura, una lectura que hace unos años por ahí no estaba tan presente y que trabajando mucho con amigas, tengo a Agos Viglieta, es una improvisadora, una gran improvisadora, gran docente y gran activista feminista, que trabajando con ella en un espectáculo nos empezó a hacer notar ciertas cosas que pasaban, que antes por ahí no se hacía el foco ahí, y que hay muchos lugares donde sigue sin hacer el foco ahí, pero que una vez que lo ves no lo puedes ignorar. Y hay algo que pasa, por ejemplo, en los primeros cursos de improvisación, que antes era como, bueno, al principio aparece esto porque es lo tabú, porque es lo lógico que es los chistes sexuales, los chistes escatológicos, los chistes discriminativos. Y antes, cuando ya empecé, era algo que estaba bien, porque era dentro de lo que sucede, es como, está bien, son los primeros cursos, son las primeras clases, pero es que si no se lo marca, si no se pone el ojo ahí, va a seguir sucediendo. Entonces ahí fue donde empezamos a hacer más foco frente a esas cosas, empezar a trabajar también quién pasa primero cuando se pide un voluntario o una voluntaria para una escena. Suelen ser los hombres los que pasan primero. Cuando se pide una acción, empiezan a improvisar desde una acción. Generalmente las acciones de las feminidades son más desde roles de o cocinar o limpiar. Y las de los hombres suelen ir más hacia la pelea, hacia el conflicto, hacia relaciones de poder. Entonces empezar a marcar también esas cosas fue para mí un cambio gigante, porque antes por ahí ni las veía. Y cuando empecé a verlas fue como, pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Entonces, creo que hay algo también de la observación no solo es lo que sucede en escena, no solo es lo que ve uno como docente y marca como docente y los límites que se ponen, porque una vez que lo marcas desde la primera clase, no vuelve a pasar. Claro. Entonces, la excusa de es al principio porque es tabú, no es así. Si está marcado desde el principio, no sigue sucediendo. Y si vuelve a suceder, y siempre es marcarlo desde un lugar amoroso, entendiendo también el sistema en el que vivimos, entendiendo también que es algo que no va a ser arraigado de un día para el otro, sino que, y que no hay malas intenciones también. O al menos eso se espera. Claro, es lo con lo que uno convivió. Pero sí es un llamado a la reflexión, entonces cuando pasa, poder hablar de eso, poder charlarlo desde un lugar no de señalar lo que hiciste, sino ¿de qué nos estamos riendo acá? ¿Y por qué pasa esto? ¿Qué es lo que estamos queriendo contar? Y hay para el personaje, si estamos haciendo una crítica social, porque muchas veces es como, no, pero era una parodia, una crítica. Ok, pero ¿hay un castigo para ese personaje? ¿Hay una bajada de línea? Simplemente nos reímos de esto y ya. Y que se entienda que es una bajada de línea, que es una crítica social. Entonces empezar a marcar esas cosas también empezó a hacer que las historias que aparecen son muchísimo más ricas y el imaginario se abre muchísimo más. Y las relaciones cuando aparece un hombre y una mujer, la mujer no es siempre madre, novia, hija o empleada.
Y empiezan a aparecer un montón de roles mucho más grandes y empieza a enriquecer toda la historia. Y todo eso fue un laburo de estos últimos 3, 4 años. Es muy, muy reciente también, para mí por lo menos. Y fue también mi manera de improvisar fue la que cambió. Darme cuenta, que ni siquiera fue darme cuenta, que me hagan darme cuenta de esto y trabajar en conjunto con mis amigas que sí están haciendo el foco en esto y que me ayuden también a cómo manejarlo de una manera responsable, porque siendo docente tenés que ser responsable también con lo que haces. Así que hay muchísima observación, volviendo a la pregunta, y desde un montón de lugares. Y en la impro también, en la impro todo lo que sucede tenés que estar prestándole atención, porque cualquier cosa que no le prestaste atención, podés cagar toda la historia. Que siempre se justifica, pero también puede pasar que de ahí se vaya todo a pique. Claro, es que también es parte de ser parte de un equipo, ¿no? Estamos todos en esto, entonces realmente estamos todos enfocados acá. Eso también pareciera ser como contracultural, porque hacer algo en equipo, y más pienso en esto que vos decías del Coliseo, que realmente, yo a veces cuando hacen las improvisaciones que hacen los dos equipos y hay que votar, es como un, ay, ¿sabes qué? No sé por cuál me gustó más, yo me lo quedo pensando, porque fueron uno. Sí, y eso también lo hablamos mucho de que el Coliseo es en competencia, pero al mismo tiempo es un lugar de encuentro, y es eso, me interesa más el que se conozcan, que improvisen juntos, que se diviertan con el juego, que quién gana, quién pierda. La idea de la competencia es armar un gran juego, pero lo lindo de la impro es que el juego es ganar, es contar una buena historia en equipo. Ya con eso ya ganan. Después, si quién estuvo mejor, peor, a quién vota la gente, es totalmente anecdótico. Además, y es muy personal y muy del momento, y muy capaz a mí me causó más gracia uno, pero si lo pienso, técnicamente estuvo mejor otro. Totalmente, eso pasa mucho. Y qué sé yo. Sí, por eso siempre van a votar a sus familiares y a sus amigos. Sí, y después ganará quien trajo más gente. Bueno, que igual también te digo que tiene su mérito. Por supuesto. Decías que la improvisación está como... no es tan popular en Argentina. Tuvo picos, tuvo auges. Cuando la impro llegó acá a mediados de los 80, 90, empezó a crecer muy rápido con el match de impro. ¿Qué es un match de impro? Match de impro es... El Coliseo, por ejemplo, es un juego en competencia. Sí. Pero son juegos, son distintas dinámicas. Cada una de las improvisaciones tiene una dinámica particular. El match de impro es un formato canadiense que se armó simulando un partido de hockey sobre hielo, que era el deporte oficial y el más importante en Canadá. Y cómo llevar ese deporte al teatro. Sí. Entonces eran 2 equipos de 5 jugadores con un árbitro que cobra faltas durante el juego. Y son título-estilo. Se pide un título al público y se le da un estilo a la impro en telenovela, terror, western, etc. Durante la improvisación, el juez va cobrando faltas con un kazoo, que es una especie de silbato, y cuando termina la impro, llama a los capitanes de cada equipo y les cobra esas faltas. Cada 3 faltas es un punto para el otro equipo, aparte de la votación del público. Así empezó el match en Argentina, porque trajeron ese formato de afuera. Dentro de las faltas, todas las faltas son para mejorar la historia. Entonces, una falta, y cada falta tiene su seña. Una falta es bloqueo, que es justamente lo contrario a la aceptación, cuando alguien propone algo y vos bloqueas esa propuesta. Otra es falta de escucha, que también viene de la mano de lo que veníamos hablando antes. Confusión, cuando se empieza a ir la impro para cualquier lado y no llega a ningún puerto. Imposición de personaje. Si entras a escena y directamente le decís a alguien del otro equipo, doctor, necesito que haga tal cosa, ya automáticamente le estás imponiendo el personaje y no estás permitiendo que la otra persona proponga. Entonces lo que se impone es la situación, a qué estamos jugando, y de ahí cada uno elige su personaje, su rol dentro de la impro. Y así hay un montón de faltas. En esa época el match se hizo muy conocido en Argentina, después se fueron como dividiendo y armando grupos y también queriendo avanzar y contar otras
formas de improvisar. Y después cayó por un tiempo, se fue haciendo menos popular. Creo que también hay mucho ego, como en el teatro en general. Y eso hizo que aparezcan peleas. Con las peleas fueron desapareciendo algunos grupos, otros se mantuvieron. Y después en el 2010 se hizo el torneo, el Improsport, que era casi lo mismo que el Coliseo, era muy parecido. Fue en base a un viaje que hicimos a Perú, a un torneo internacional de Improsport en Perú. Yo recién empezaba y me invitaron con un grupo de gente muy, muy grosa, muy talentosa. Y cuando terminó el torneo nos dijeron si lo queríamos llevar, que nos daban los derechos para llevarlo a Argentina. Y durante 3 años estuvimos haciendo funciones todos los sábados, sala llena todos los sábados, en el Noah Struz, no sé si lo conoces. Sí. Y esos 3 años creo que también fueron de auge porque hubo mucho encuentro entre improvisadores y ahí empezó a armarse una comunidad muy linda y se empezó a dar mucho de un grupo invitando a un improvisador de otro grupo a su espectáculo. Perdón. Entonces, invitando a un improvisador de otro grupo a su espectáculo o armando shows de golpe entre grupos para armar algo nuevo. Y se empezó a dar mucho ese intercambio y empezó a crecer mucho, empezaron a aparecer muchísimos grupos nuevos también. Y creo que ese fue otro momento de auge. Después la pandemia hizo que desaparezcan un montón de grupos. Y un poco la búsqueda del Coliseo es esa, ¿no? Como volver a generar comunidad, volver a enseñarme la rueda. Sí, volver a armar algo que nos convoque y que tu público venga a ver a mis improvisadores y que mi público vaya a ver a tus improvisadores y que todo eso empiece a crecer de vuelta, que creo que es súper posible. Con el stand-up pasó en su momento y creció una barbaridad, pero lo que hace que eso funcione, como todo, para mí, es lo colectivo. Entonces, es necesario el intercambio, es necesario encontrarnos, conocer otras maneras de improvisar, conocer otras personas, juntarnos, ir a ver otros grupos de improvisación que crezca desde ese lugar, que es la comunidad. Espectacular. Bueno, tenemos un presente para ti. Ay. Bueno, no es un coliseo, pero es un teatrito. Me encanta. Ahí va. Me encanta. Es para poner el celular. Me encanta. Y estos son unos stickers y unos caramelos. Muchas gracias. Gracias por venir. Nos sacamos la foto. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias a Adriada por las impresiones 3D para los souvenirs, a La Pausa Teatral por abrirnos las puertas de su espacio y a vos por escuchar. Podés seguirnos en redes como @RomaYLisboaProd para enterarte de todos nuestros proyectos. Si este contenido te gustó y querés hacernos algún comentario, una pregunta o dejarnos una idea para próximos capítulos, te leemos.